Buenos días, en esta semana desarrollaremos la clase de conceptos preoperatorios en rinoplastia. Soy el doctor José Reyes y mi tutor fue el profesor doctor Julio González. El análisis nasal en la consulta preoperatoria es indudablemente uno de los elementos más decisivos en el proceso de la rinoplastia. Este es el momento en que el paciente y el cirujano intercambian sus expectativas, establecen una relación y deciden si continuar con la intervención o no. Además, proporciona la oportunidad al cirujano de analizar la anatomía y los aspectos estéticos del paciente, desarrollando así una planificación quirúrgica que conduzca al resultado buscado, un paciente satisfecho. Esta clase examina los distintos componentes del análisis nasal que incluyen la historia del paciente, las proporciones nasales, el concepto de trípode, las subunidades nasales, la exploración física, la fotografía y el tratamiento de la imagen. Historia preoperatoria adecuada debe comenzar con los datos de filiación del paciente, comorbilidades de cirugías previas, en particular las de cirugía nasal y cirugía estética. Es importante considerar el momento de la rinoplastia más reciente, porque la nariz continuará cambiando durante los 12 meses o incluso más a medida que se vaya resolviendo el edema postoperatorio y la cicatriz se retraiga. Otros ítems importantes de la historia clínica son la medicación del paciente, las hospitalizaciones previas, alergias farmacológicas, historia familiar, social y una minuciosa revisión de los aparatos y sistemas. Debe documentarse el uso de pulverizadores nasales, de esteroides, antihistamínicos y descongestionantes como la oximetazolina y la fenilefrina. Deberían reflejarse también los antecedentes de tabaquismo y consumo de alcohol y otras drogas. La edad del paciente también es importante, ya que una paciente de 55 años de edad es menos probable que tolere un cambio drástico en su apariencia que uno de 16. Con adolescentes es importante establecer la fase en la que se encuentran en su curva de crecimiento para conseguir un resultado que a la larga esté equilibrado con sus otras características faciales. Nuestra regla es esperar al menos 2 años después de la menarquia antes de realizar una rinoplastia electiva, normalmente a los 16 años de edad. En los adolescentes esperamos normalmente hasta los 17 años. Las cuestiones funcionales como la obstrucción nasal, rinitis alérgicas o rinosinusitis crónicas son muy importantes, al igual que el grado de dificultad respiratoria. Deben registrarse hábitos del sueño como el ronquido, el uso de bandas nasales respiratorias y dormir sobre un lado. Igualmente, después de revisar la historia general se comienza la evaluación de la nariz con la pregunta directa: ¿qué es lo que no le gusta de su nariz? Esto permite al paciente describir en sus propias palabras los aspectos específicos de la nariz que son más molestos para él. A continuación se plantea la pregunta desde hace cuánto tiempo está con disgusto respecto a su nariz. En esta etapa debe averiguarse y discutirse con detalle cualquier historia de traumatismo o cirugía nasal previa. El deseo de una rinoplastia debería ser, por lo general, un deseo que haya estado presente algún tiempo. Las personas que han decidido recientemente realizarse la intervención por un capricho deberían ser aconsejadas y requeridas para volver varios meses después, una vez que lo hayan pensado un poco más. El cirujano debe también valorar cuidadosamente si el paciente muestra signos de un trastorno dismórfico corporal. Los pacientes que se fijan en su nariz de una forma no equilibrada o que tienen expectativas poco razonables respecto al impacto de la nariz respecto a su vida, como un ascenso en el trabajo, es probable que continúen descontentos luego de la cirugía de rinoplastia. La rinoplastia requiere una clara comprensión de la anatomía, la fisiología de la nariz y también de la vía aérea nasal. Basándose en este sólido fundamento, un cirujano puede ajustar y adecuar las técnicas quirúrgicas para obtener lo que cada individuo necesita. La piel y las partes blandas cubren el esqueleto nasal, que está compuesto por los huesos nasales que corresponden al tercio superior de la pirámide nasal, mientras que los 2 tercios inferiores están representados por el par de cartílagos laterales superiores, el par de cartílagos laterales inferiores y el tabique en el centro. El espesor, la elasticidad y las características generales
de la piel y las partes blandas pueden controlarse mediante la palpación de la nariz. Cuando se divide en tercios superior, medio e inferior, el tercio medio de la nariz, la parte que cubre el riñón, sutura osteocartilaginosa de la nariz, será la más fina. En adultos, el tercio superior de la piel, partes blandas, es la más gruesa, seguida por el tercio inferior. Este hecho pone de relieve la importancia de concentrarse en evitar irregularidades del tercio medio y alrededor del área de las cúpulas nasales. El grosor de la piel y las partes blandas de la nariz juega un papel significativo en el grado de edema postoperatorio. En los pacientes de piel fina se desarrolla menos edema y se resuelve más rápido que en los pacientes con piel más gruesa, en los que el edema es mayor y más persistente. Respecto a la anatomía nasal, podemos ver en la imagen A, en el punto 1, a la glabela, que corresponde al relieve óseo inmediatamente superior a la nariz. En el punto 2, al nasum, que es el punto de intersección de la apófisis nasal del hueso frontal con los huesos propios. El riñón, que es la unión osteocartilaginosa del dorso nasal, la giba nasal, que se produce en esta región. El supratip es la parte más inferior del dorso, justo por encima de la punta nasal. El punto de transición se denomina supratip break. De hecho, esto está marcado en el punto 5. Es la manifestación cutánea del ángulo o doblez de los cartílagos laterales inferiores. Mientras tanto, el infratip, que es parte que se encuentra entre los puntos de definición de la punta domus y el lóbulo de la columela, proporciona una transición suave de la punta nasal a la columela. El radix, en cambio, es la raíz de la nariz. Es una zona y no un punto. Es la región de la nariz comprendida entre el plano de la córnea hasta el borde libre de la nariz, en la vista del perfil de 2 milímetros por arriba y 2 milímetros por debajo del punto de nación. Respecto a las proporciones nasales, debemos mencionar al concepto del ángulo nasofrontal, que es el ángulo que se ubica entre la línea tangente del dorso nasal y la tangente a la glabela, a través del nasion, que debería medir entre 115 y 135 grados. Un ángulo nasofrontal obtuso proporciona la ilusión de una nariz muy larga en una proyección frontal, ya que el paciente carece de un punto de comienzo nasal bien definido. Otro concepto es el del ángulo nasolabial, que debería medir idealmente 90 a 95 grados en los hombres y 95 a 110 en las mujeres. El ángulo nasolabial es aquel que está formado por una línea trazada desde el subnasion hasta el punto más anterior de la columela, y la línea que conecta el extremo del arco del cupido con el subnasion. Este ángulo debería medir idealmente 90 a 95 grados en hombres y 95 a 110 en las mujeres. Individuos con estaturas bajas toleran un ángulo nasolabial más obtuso, ya que, vistos de frente por individuos de estatura media, las narinas serán menos visibles. Entre las proporciones nasales debemos reconocer aquellos ángulos que se analizan con menos frecuencia, como son el nasofacial y el nasomental. El nasofacial representa el ángulo formado por la línea vertical desde la glabela al pogonion, que es el punto más anterior del mentón, según cruza con la línea desde el nasion a la punta nasal. Este ángulo puede variar desde los 30 a 40 grados. El ángulo nasomental describe el ángulo entre la línea nasion-punta y la línea desde la punta al pogonium. El rango de este ángulo es de 120 a 132 grados. Respecto a las proporciones nasales, la proporción entre el complejo punta o infrapunta y columela vista desde la base debería ser 1 a 2, con narinas simétricas en forma de óvalo más finas en el ápex que en la base. La proporción ideal a la punta en vista lateral es 1 a 1. La extensión de la columela visible es también una consideración importante. La mayoría de los autores recomiendan que la columela sea visible entre 2 y 4 milímetros,
aunque en nuestra experiencia entre 2 y 3 milímetros es la medida que prefieren la mayoría de los pacientes. Respecto a las proporciones nasales, tenemos que reconocer que la anchura de la nariz, como está relacionada con la anchura total de la cara, es otra consideración importante. El concepto de quintos verticales se basa en el ancho de la nariz desde el borde lateral del ala al otro y se aproxima al ancho desde el cuarto medial al lateral. Esto debería ser equivalente a un quinto de la anchura total. Por tanto, el canto medial y el borde lateral del ala deberían estar alineados según una línea vertical. La cara se puede dividir también en tercios horizontales. La porción desde el triquium a la glabela representa al tercio superior, de la glabela al subnación al tercio medio y del subnación al mentón el tercio inferior. Una excesiva resección del tabique caudal acorta la nariz y puede disminuir la longitud de este tercio medio de la cara. Esto puede llevar también a una apariencia del labio superior excesivamente largo. La anchura del dorso es importante y debería crear una suave línea curva desde la mitad de la frente a la punta nasal. Concepto de trípode pedestal, arco en M. La punta nasal se puede conceptualizar como un trípode, donde los pilares laterales constituyen las patas superiores y el pilar medial conforma la tercera pata. Cualquier maniobra que cambie la forma de una de las patas del trípode ocasionará la correspondiente inclinación de la punta nasal. Siguiendo el concepto de trípode, el acortamiento de la pala inferior, pilar medial combinado, rotaría la punta en el sentido de las agujas del reloj y descendería la proyección. Por el contrario, aumentos de la longitud de esta pata mediante el uso de un puntal columelar, por ejemplo, pueden aumentar la rotación y la proyección. De forma alternativa, aumentar la longitud de las patas superiores del trípode, es decir, el pilar lateral, ocasiona una contrarrotación e incrementa la proyección, mientras que la disminución de la longitud de los miembros superiores conduce al aumento de la rotación, pero a una disminución de la proyección. Los alargamientos de los tres miembros del trípode incrementarán la proyección de la punta sin una rotación significativa, mientras que una disminución en todos disminuirá la proyección. Sin embargo, la interrelación del complejo del trípode con el tabique no debe ignorarse. Algunos autores abogan por un concepto trípode pedestal. Un modelo más novedoso para comprender la dinámica de la punta es el arco en M, propuesta por Adamson. Este concepto supone la visualización de los cartílagos laterales inferiores como arco independiente, con el miembro lateral de cada arco colocado cefálicamente. Este modelo representa un avance en nuestra comprensión de la punta nasal porque considera la importancia del pilar intermedio de los cartílagos laterales inferiores que no están incluidos en el concepto de trípode.